¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, video que estoy haciendo desde el tallercito. Hoy no es feriado, quédense tranquilos, no es una maratón. Simplemente estoy recibiendo bastantes consultas sobre un tema bastante recurrente que es la caída de presión. Acá en la zona y en zonas aledañas se ve que están haciendo reparaciones, bueno, ha bajado la presión considerablemente. O sea, las personas que antes en sus viviendas no necesitaban de una bomba, de una cisterna y demás para elevar agua al tanque, que subía en forma directa y constante, hoy no están teniendo esa suerte. Esto que ven acá es producto de lo que estoy hablando, es una bomba periférica que compré para desarrollar un trabajo a un cliente. La bajo para poder estar un poco más cómodo y desarrollamos un poco más en profundidad el tema. Bueno, la situación ideal es que el agua corriente suba al tanque sola. Está bien, hay gente que me dirá, Tano, yo tengo el tanque 20 metros para atrás, 6 metros para arriba, es difícil, cuesta, tengo que tener la cisterna. Perfecto, no hay ningún problema. Tengo clientes que tienen la casa en pH, 40 metros al fondo y bueno, más los metros en altura que se necesitan para que obviamente haya presión en lo que es la cañería interna de la vivienda. En situaciones ideales, como estaba diciendo, eso ocurre en forma automática. El caño que provee agua de red hace que llegue al tanque. Siempre hay alguna canillita donde regamos, lavamos el auto, en fin. Le llamábamos agua de la calle, pero es agua corriente. Con estas situaciones que estoy comentando o algún otro factor, dado que ha pasado que en distintas viviendas baja la presión por simple envejecimiento de las cañerías, obstrucciones, ¿qué pasa? No, la verdad es que ando un poquito flojo de la garganta, pero bueno, la vengo dibujando bastante bien, siempre atento a estudios. Esta bombita que mostré acá es una bombita periférica. Quiero aclarar a los amigos plomeros que yo sé que esto no se hace, que yo sé que esto está mal, y déjenme desarrollar la idea antes de escribir el comentario, porque si no después terminamos como en una discusión que no tiene sentido. Somos un grupo de amigos. Los clientes generalmente ya con experiencias que van adquiriendo de hablar con determinada gente, no, yo puse una bombita, fíjate, puse una bombita. Bueno, llaman a uno, llaman al Tano, llaman al plomero, quiero poner una bombita. Bueno, se tiene una charla con el cliente, se le dice, bueno, hay que poner un tanque. Si usted no quiere hacer una perforación para ocultar el tanque, ponerlo bajo el nivel de piso terminado, hacer una cisterna, lo puede dejar paradito ahí a un costado, no tiene que ser el tanque redondo, clásico, de 650, 700, 1000 litros. Hay tanques ya que tienen un nombre en inglés que no lo sé, pero he instalado varios y es como una especie de macetero o dispenser de agua, no ocupa más que esa superficie, o sea, queda muy bien disimulado. Ya hay un tanque de reserva como para poner. Pero bueno, hay gente que no, por distintos motivos, estética, económicos, el motivo que sea, quieren poner la bombita en red. Bueno, ahí es donde nace la segunda pregunta. ¿Qué bombita debo poner para esa situación? La respuesta es que ninguna de las bombas, ni periférica, ni centrífuga, están bien colocadas para ese uso. O sea, si bien yo he instalado de las dos y las dos han funcionado muy bien durante varios años, pero quiero que sepan que si se quema la bomba, ya sea la periférica o la centrífuga, no hay garantía que lo cubra, o sea, porque está mal instalada, se está utilizando para algo que no corresponde.
La bomba periférica, funciona por choque de agua con engranajes, donde logra juntar presión y elevar, al mejor estilo, una bomba de aceite, para que se den una idea. La bomba centrífuga es una turbina de bronce que generalmente no tiene el problema que tiene la periférica, que la periférica debe trabajar, debe prender por lo menos 2 veces por semana. Está bien, está el amigo que me dice, mira, yo la mía la prendo una vez por mes y anda. Está perfecto, es válido, te lo tomo. Tengo clientes que también, pero en su mayoría las bombitas periféricas, por su armado, por su anatomía, por su estructura, por su esencia de bomba periférica, que después vamos a describir, pero no me quiero meter mucho en los temas porque me voy del punto. Necesita trabajar 2 veces por semana porque se agarran, o sea, 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos, que gire y trabaje un poquito. Si se agarra, ya viene provista del lado de atrás, donde va la turbinita refrigeradora, dado que la bombita se refrigera por aire que produce ella misma al girar. El eje ya tiene una ranura para destornillador que entra por la cola, por la chapa. Sonó mal eso, pero estoy hablando técnicamente. Ingresa el destornillador por la cola, tiene la ranura el eje, se gira y ya está desbloqueada la bomba. Hay bombas que ya han evolucionado un poquito y esa ranura donde iba un destornillador ahora se transformó en un hexágono para llaves Allen. No es necesario que tenga bola para los amigos susceptibles. Gira, para girarla. En fin, la bombita periférica es un poco más económica que la centrífuga. ¿Qué indica esto? Que si fallase nuestro trabajo, el de poner una bomba en red, una bomba que, imaginémonos el recorrido del caño, que viene desde la línea municipal hasta el tanque, lo interrumpimos en algún punto, lo cortamos, hacemos la tarea del roscado, de la colocación de una llave de paso si se quiere, interrumpimos la instalación y ponemos un codo, lo pertinente para alimentar una bomba. Y de la salida de la bomba seguimos alimentando la cañería. Quedaría la bombita en serie, ¿no? O sea que hasta ahí voy siendo claro, porque tampoco tengo un pizarroncito como para dibujar. Ya lo vamos a ir aplicando, lo vamos a ir incorporando al canal, todo ese tipo de cosas, porque sé que hay gente que le sirve. A muchos dirán, ya eso lo sé, pero mucha gente le interesa y preguntan cosas interesantes. Así que voy a implementar una pizarrita para dibujar un poco. Nosotros interrumpimos el circuito de red, ponemos una bombita en serie. Esa bombita va a recibir un determinado caudal de agua, que puede ser el apropiado o no. Generalmente no lo es. Vamos a notar que va a trabajar haciendo un poquito más de ruido, dado que cuando están con el tanque cisterna, que las provee de un caudal constante y necesario, las bombas no se escuchan trabajar. Pero vamos a suponer que está bien alimentada por red, simplemente lo que falta es un impulso para subir el agua al tanque. La bombita, ya sea que le pongan una larga y la enchufen, o con el circuito de automático, va a aprender que, abro un paréntesis, hay que saberlo regular el automático en ese caso, porque tiene que cortar antes de que cierre el flotante. No se olviden que estamos hablando de un caño en red, no de un tanque cisterna que va a subir agua y cuando corta el automático se acabó. Esto después va a ser una lucha entre un automático y un flotante. Hay que regular bien eso. Pero quédense tranquilos, vamos a ir paso a paso en tanto y en cuanto les interese este tema. Ya tenemos la bombita instalada. ¿Qué bombita tiene que ser? No debería ser ni la periférica ni la centrífuga. O sea, no son bombas que cubra la garantía, como dije antes, este tipo de uso. Siempre tienen que estar alimentadas por una cisterna. No voy a negar que hice cientos,
de estas modificaciones, se hacen. No ha pasado que se hayan quemado. De todas maneras se dibuja un poco la situación, que no está bien, pero bueno, se trata de salvar al cliente. ¿Qué bombita elegirías vos, Tano? Dado que por ahí falta el agua un día o dos, pero durante 10 o 15 días el agua sube perfectamente. O sea que la bombita no trabajaría en esos días. Vos dijiste que las periféricas se clavan, entonces por deducción tendría que ser la centrífuga. Sí, está bien, pero la periférica tiene un poder de succión superior, tiene mayor capacidad de atraer agua de red para ser elevada al tanque. Punto a favor. Punto en contra, como dije, que se clava. La centrífuga quizás no tiene tanto poder de absorción del agua, tanto poder de succión, pero no se clava. Vamos uno a uno. ¿Qué pasa? Si falla, yo al cliente en una periférica le quemé 20.000 pesos. Si falla la centrífuga, le quemé 45. Teniendo las precauciones, la que se debería usar, dado que está mal utilizada, es la periférica. Tano, pero tiene que existir un tipo de bomba para esa situación. Por supuesto, son las bombas denominadas inteligentes. La bomba denominada inteligente se instala de la misma manera. Si se quiere, se le puede hacer un bypass para que si hay un problema en la bomba, se pueda retirar, se cierren las llaves de paso, se saque y se abra un bypass que puentea lo que es la bomba. Esa bomba es cara, la gente no está teniendo para comprarla, pero lo correcto es una bomba inteligente. ¿Cómo funciona una bomba inteligente? La bomba inteligente, cuando el flotante del tanque baja y necesita entrar la carga, se acciona e impulsa el caudal de agua que le llega. Cuando el flotante cierra, 5 segundos después para la bomba. Nos estamos ahorrando un automático, nos estamos ahorrando un cableado, nos estamos ahorrando mano de obra de técnico. Electricista, de plomero no, porque la tiene que instalar igual. O sea que podría haber un enchufe, enchufamos la automática y quedaría todo arreglado. Pero el costo de esa bomba es más que la suma de todos los materiales juntos. Si me preguntan a mí qué opino y qué recomiendo, bomba centrífuga con tanque cisterna y se acabó el problema. Porque va a pasar que un día en la red, hoy en día estamos hablando de casos que bajó un poquito la presión, pero llega algo. Un día puede pasar que se corte del todo, dado que hacen trabajos en caños maestros y cierran. Y ese día la bomba inteligente no va a servir para nada. En cambio, con una cisterna, nosotros vamos a tener un reservorio de 500, 600 litros, 1000, el tanque que ustedes deseen. Después, cómo lo ponen, dónde lo ponen, va a ser un tema aparte. Pero ¿qué pasa? Por menos presión de agua que haya, si está bajo el nivel del piso, el agua va a secar seguro. Y si está sobre el nivel del piso, con que llegue un chorrito, en el transcurso del día lo llena. O sea que, en mi opinión, pasándolo en limpio, no se debería instalar ni la centrífuga, ni la periférica, ni nada. Se debería instalar una cisterna con una bomba centrífuga y el circuito de automáticos como corresponde. Para poner en el caño en red, o sea en serie con el caño que viene desde la línea municipal al tanque, la bomba que va es la bomba inteligente. Si ponemos una centrífuga o una periférica, en los dos estamos haciendo las cosas mal porque no están diseñadas para ese fin. Se ha instalado,
Sí, han instalado más de, no sé, no quiero jactarme ni nada. ¿Han fallado? Las mínimas. Dándole las consignas al cliente y dejando bien en claro cómo son las cosas, de lo que se debería hacer, de lo que va a pasar y de cómo hay que manejarse ante la periférica, va la periférica. ¿Qué pasa, Tano? Si nosotros tenemos el automático, llama después de una semana y la bombita periférica está agarrada. Bueno, ahí lo que le comento es que la bombita periférica se va a quemar. Entonces hay que hacer el circuito de manera tal que tenga un interruptor, una tecla, una térmica, que puentee todo ese circuito y prenda. O sea que el cliente pasa 2 minutos, aprieta la tecla, gira la bomba y se mantiene en actividad. Será tarea de él recordar todo lo que uno le dijo o, si no quiere problemas, comprar una bombita inteligente. Que, como dije y repito, y ya estoy siendo redundante, va a funcionar en tanto y en cuanto haya un mínimo establecido de caudal en la red. Si el caudal llega a 0, la bomba no va a prender porque no va a tener nada que elevar. En ese caso, seguimos con la premisa de que lo mejor es tanque cisterna, bomba centrífuga y a otra cosa. Les mando un saludo, espero haber sido claro. Háganmelo saber si no soy claro, porque a veces me voy por las ramas, me acuerdo de una anécdota, la me echo en el medio. Anécdotas de estas de bombas tengo las que quieran. Porque bueno, esto que mostré es lo más chiquito en bombas que hay, pero he trabajado con bombas de consorcio, que el chorro de agua es así. He tenido experiencias lavando tanques en edificios con un compañero, que bueno, esos compañeros que desarrollan más o menos la misma tarea que uno, y salió tal trabajo y por ahí para no ir solo. Incluso a mí me mandaba a limpiar el de arriba porque sufría de vértigo, él se quedaba limpiando el de abajo, y en un momento determinado dentro del tanque, que lleva una compuerta, los amigos que están en el rubro sabrán, que tiene como 20 tornillos de 1 pulgada, que están completamente oxidados porque no se dieron a la tarea de poner varillas de acero inoxidable, y la mitad se corta, un tema. Uno accede al tanque, está haciendo la tarea de limpieza con la hidrolavadora como corresponde, y después de 1 hora se percata que está entrando un chorro así de agua y no tiene manera de cómo juntar las herramientas en forma inmediata y salir a más de 20 metros de altura. Pero esas son anécdotas que pasan cuando uno por ahí está trabajando con algún compañero que por ahí tenemos conceptos distintos de cómo se deben hacer las cosas. Les mando un saludo y espero haber sido claro. Háganmelo saber, me ayudan a mejorar. Les mando un saludo.